Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Dani, que te pillaba ahí poniendo los cascos. Buenos días, Eri. Sí, me has pillado, vamos, infragante. Que claro, que hay tanta actualidad deportiva que vamos sin control y sin tiempo. ¿Con qué empezamos hoy? Pues comenzamos con las noticias hablando del descenso, porque ya ha terminado la Liga, Eric. Terminó la Liga Española, jornada 38, finalizó, ya solo queda esa final de Conference y esa final de Champions para terminar ya el fútbol previo al Mundial, y terminó pues dos equipos descendiendo. Empezamos por el primero de ellos, el Mallorca, que ganó al Real Oviedo 3-0, pero necesitaba pues un combo de resultados que no se le dieron. El Mallorca, como digo, logró esa victoria contundente, demostrando esa superioridad frente al Oviedo, que ya estaba descendido, además con un gol de Muriqui, que queda como segundo máximo goleador de la historia, de la temporada, con 23 goles por detrás de Kylian Mbappé. Hay que decir que el Mallorca cumplió con su papel, pero que finalmente no pudo quedarse en primera. Escuchamos a su entrenador Martín de Michelis, que analizó la situación. Lo hemos intentado, hemos terminado de pie. Está claro que la carambola que necesitábamos era grande, eran muchos los partidos que necesitábamos que hoy nos permita la salvación. Un agradecido a este país, a esta liga, a esta ciudad que me recibió súper bien, que pudimos trabajar con tranquilidad. Mallorca queda 18º y el Real Oviedo 20º. Vamos al otro partido también que estaba el más interesante de la jornada, ese Girona 1, Elche 1. El Girona cerró la temporada en Montilivi empatando a 1 contra el Elche y bajando a segunda división. El Elche con ese empate se salvó. Es más, hubo un momento en el que si hubiese metido un gol el Girona se hubiesen salvado los dos equipos, pero finalmente no pasó. Hay que decir que en la primera parte Álvaro Rodríguez puso el primer gol para el Elche, y en la segunda, tras una reacción más o menos buena del Girona, empató Arnau Martínez. No consiguieron meter ese segundo gol para salvarse. Escuchamos a Michel, el entrenador del Girona, hablar sobre este descenso. Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Girona acaba la temporada 19º y el Elche 15º. Vamos a otro partido también que estaba en juego, el descenso. Getafe 1, Osasuna 0. Con esa victoria el Getafe entra en Conference League. Ya vimos pues la alegría grande de los getafenses que estuvieron allí en ese partido en el Coliseum. Hay que decir que esa victoria por la mínima, la cual pues era previsible, ¿no? Cómo no, el Getafe ganando por la mínima provoca esa clasificación a Europa, y el Osasuna se queda en primera, no por méritos propios, sino porque el resto de resultados no se dieron para que acabase descendiendo. Mala imagen de los Osasuna en el partido del sábado contra el Getafe. El otro partido que también había equipos en descenso involucrados, o que pudiera haber acabado en descenso, que estaban involucrados, es ese Betis 2, Levante 1. El Betis finalmente consiguió ganar ese partido. Hubo un momento que se puso 1-0 el partido para los béticos, con gol de Ed Abde. Empató Carlos Espí, pero finalmente en la segunda parte Pablo Fornals puso el 2-1 final. Como digo, a pesar de la derrota, el Levante consiguió salvarse quedándose 16º, y el Betis evidentemente quedó quinto. No lo he comentado, el Getafe, como bien digo, quedó 7º, y Osasuna finalmente quedó 17º. O sea, prácticamente a nada, con los mismos puntos que el 18º, que casi que descendió, y ellos simplemente por el golaveraje no lo hicieron. Seguimos con la Liga, pero hablando del resto de partidos, porque hubo mucha cosa que comentar. Así es, empezamos con el Villarreal Atlético de Madrid, y es que el Villarreal cerró la temporada a lo grande, manita al Atlético de Madrid, y aseguró ese tercer puesto en la Liga, con tantos de Micautadze, Pape Gueye y Ayoce por partida doble. Y bueno, un partido que también además trajo despedidas, y ese gol de Dani Parejo de penalti en el día de su despedida. Y hablando de despedidas, no fue la única de esa noche, también fue el último partido de Pedraza y de Marcelino, que habló de su futuro tras el encuentro. Pues bueno, disfrutar del momento, de este partido, por segunda vez en la historia, por segunda temporada consecutiva y por primera vez en la historia, pues haber logrado una clasificación para el Champions. Además jugando esa primera competición a lo largo de la temporada, y bueno, pues luego lo que venga, tenga que venir, vendrá.
y será porque ambas partes consideramos de mutuo acuerdo que es lo mejor. Y otro partido donde también hubo despedidas fue en ese Real Madrid 4, 2 Athletic Club. El Real Madrid cerró la liga con esa victoria ante el Athletic en una noche marcada por las despedidas tanto de Dani Carvajal como de David Alaba en el Bernabéu. Los goles blancos fueron de Gonzalo, Bellingham, Mbappé y Brahim, y por parte del Athletic Club marcaron Guruceta e Iceta para Athletic. Carvajal se llevó la gran ovación de la noche y dio una asistencia y se despidió entre lágrimas del Santiago Bernabéu. Vamos ahora hasta el partido del Alavés Rayo, que ganó el conjunto madrileño por 2-1. El Rayo cerró esa liga con victoria ante el Alavés en Mendizorroza. Toni Martínez adelantó al Alavés, pero Sergio Camello y Enteca firmaron la remontada rayista en esa segunda mitad y el equipo de Íñigo Pérez hizo los deberes, pero la victoria del Getafe dejó al Rayo fuera de Europa pese al triunfo en Vitoria. Aún tienen opciones vía Conference si el Rayo gana esa final este miércoles contra el Crystal Palace de Conference League. Vamos ahora con el Celta 1, Sevilla 0. El Celta cerró esa temporada con victoria 1-0 ante el Sevilla y celebró en Balaídos su clasificación para la próxima Europa League. Irais Moriba marcó el único gol del partido al inicio de esa segunda mitad y desató la fiesta celeste en Vigo. Balaídos vivió una noche de celebración europea con un equipo que volverá a competir en Europa por segunda temporada consecutiva. Y ahora vamos con ese Español 1, Real Sociedad, empate a 1. Empataron en Cornellá en un partido que deja además a los donostiarras en el puesto número 10 y a los pericos en la 11ª posición. Óscarson adelantó a la Real Sociedad en la primera mitad y Roberto Fernández empató para el Español tras el descanso. Marrero, el portero titular en la Copa, fue uno de los protagonistas además de este encuentro con varias intervenciones de mérito y no fue el único de los protagonistas. También la tarde estuvo marcada por la despedida de Carlos Romero y la gran ovación de la afición a su míster Manolo González. Si queréis repasamos también, nos falta ese partido entre el Valencia y FC Barcelona, que ganó el Valencia por 3-1. El Valencia que finalmente no consigue esa clasificación a Europa, el Barça ya campeón de Liga. Y si queréis repasamos un poco cómo están estos equipos, ¿no? en la clasificación, si te parece, Eric. Bueno, vamos si quieres un poquito con la clasificación rápidamente. Al final ha quedado Barça primero, segundo Real Madrid, Villarreal, Atlético, Betis. En Europa han entrado Celta y Getafe, octavo ha quedado el Rayo, noveno el Valencia y décimo la Real Sociedad. Ya el resto de equipos esperaban más o menos por el descenso, pero finalmente descendieron Oviedo, Girona y Mallorca. Nos vamos ahora a la segunda división porque tenemos un equipo que jugará la temporada que viene en primera. El Deportivo de La Coruña ha certificado su regreso a primera división 8 años después, desde la 17-18, cuando descendió junto a Las Palmas y el Málaga. Por cierto, dos equipos que van a pelear probablemente, seguro, por ese playoff de ascenso. Hay que decir que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo derrotó 0-2 al Valladolid con 2 goles de un jugador que probablemente ya lo recordarán los deportivistas para el resto de su historia, Vilen Songo, que fue el que metió los 2 goles para llegar al Deportivo de La Coruña otra vez a primera. Hay que decir que el Valladolid sin nada en juego poco tuvo que ofrecer. La otra cara de la moneda en la categoría de plata la firma el histórico Real Zaragoza, que con su empate el otro día contra Las Palmas, como digo, equipo de playoff, pues certificó su descenso a primera federación y cayó, más de 40 años llevan entre primera y segunda, pues caen desgraciadamente esa primera federación. Durante los próximos días, semanas, comentaremos también los playoffs para ver quién es el tercer ascendido y quiénes son los otros descendidos. Nos vamos al Real Madrid porque ya es oficial la candidatura de Enrique Riquelme. Pues sí, ya es oficial, y es que el Real Madrid celebrará esas elecciones presidenciales por primera vez en 20 años tras aprobarse esa candidatura de Enrique Riquelme. Riquelme competirá contra Florentino Pérez después de presentar un aval cercano a los 193 millones de euros exigidos por los estatutos del club, y el candidato además atendió a Marca en esta entrevista exclusiva y habló del hito que suponen estas elecciones. Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. Creo que es unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana. 5 días hábiles. Los socios madridistas volverán así a las urnas por primera vez desde 2006 en unas elecciones que sin duda, Eric, serán históricas para el Real Madrid. Vamos ahora a cerrar las noticias del fútbol, y es que el Barça
es campeón de Champions femenino. Efectivamente, el Fútbol Club Barcelona se llevó este fin de semana esa UEFA Champions League femenina tras derrotar al Olympique de Lyon 4-0. Hay que decir que al principio el partido estuvo bastante más complicado para los catalanes, pero la portera Catacol estuvo muy bien resistiendo esas embestidas del conjunto francés. La segunda parte, los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paracuello pues fueron suficientes para llevarse la victoria, evidentemente. Es la cuarta Champions que se lleva el FC Barcelona en el apartado femenino y esperemos que durante los próximos años pues puedan ser mucho más, porque llevan el estandarte del fútbol femenino español a lo más alto. Por cierto, para destacar una cosa más en el apartado de fútbol, hoy a las 12:30 sabremos quiénes son los 26 que nos van a representar en ese Mundial de Estados Unidos de este verano. Yo sé que hay gente nerviosa, yo soy uno de ellos. Cerramos las noticias hablando de Real Madrid porque no pudo alzarse con la Euroliga. Y es que el Real Madrid cayó 92-85 ante Olympiacos en esa final de la Euroliga y se quedó a las puertas de conquistar su duodécima Copa de Europa. El conjunto blanco compitió hasta el final pese a las importantes bajas de Tavares, Garuba y Alex Len, con Trey Lyles y Mario Ezonja liderando el equipo en ataque. El partido terminó rodeado pues por la polémica arbitral en los últimos minutos y con un ambiente infernal en Atenas, donde el Olympiacos logró además su primera Euroliga desde 2013. Pues bueno, después de esa derrota de Real Madrid, nos vamos a hablar, tanto Dani como yo, en el mano a mano ahora mismo en Deportes y Libertad. De ratas, que he dicho Paracuello y es Parayuelo, lo siento, es un apellido, efectivamente, es lo que hay. Ahora vamos al mano a mano, Dani, te doy la mano, como siempre. Estamos aquí para hablar de esa jornada 38 que cerró nuestro fútbol y cayeron el Mallorca y el Girona, que eran los que parecía que iban a caer, ¿no? Sí, parecía, todo apuntaba. Es verdad que el Mallorca, el otro día lo señalábamos, tenía unas mínimas opciones, ¿no? Porque es verdad que dependía de los partidos, ¿no? que se estaban jugando, pero no parecía algo tan disparatado, sí, parecía que podía incluso llegar a suceder. Pero bueno, finalmente pues esos resultados no se dieron y es sorprendente que un equipo como el Mallorca, que ahora lo analizaremos, con los jugadores, ¿no? Los nombres que tiene, pues al final acaba descendiendo a la segunda categoría. Efectivamente, yo creo que a principio de temporada el Girona sí que podía estar en la terna de los posibles descendidos. Creo que la plantilla pues le faltaban ciertas cosas. Hay jugadores que estaban muy bien, otros que no tanto, pero por ejemplo el Mallorca tiene jugadores que yo creo que la mitad de la plantilla, si no es que quieren seguir en Mallorca de cara a la segunda división, tienen nivel para quedarse en equipos buenos de primera división, ya no solo recién ascendidos, sino equipos buenos. Yo no lo ponía entre los favoritos a descender y la verdad es que es una gran sorpresa que lo haya hecho. Destaco algunos nombres, si quieres los comentamos, pero los comentamos. Leo Román el año pasado sonó para el Atlético de Madrid, veremos si no acaba quedándose en primera, que probablemente acabe pasando. Johan Mojica, que aunque no ha hecho tan buena temporada, es un lateral izquierdo, también tiene nivel de primera. Mafeo, por supuesto, a pesar de que a algunos no les gusta, evidentemente, por esas polémicas que tiene con el Real Madrid, pero es un jugador que ha demostrado que tiene nivel. Samu Costa, veremos si no es titular con Portugal, una de las favoritas al Mundial. Samu Costa, Darder, o sea, es que estamos hablando de Pablo Torre, que acaba veremos si no acaba en el Racing, ¿no? La temporada que viene en primera. Jan Virgili, que han sonado para Jan Virgili ha sonado para jugar el Mundial con España. Finalmente no creo que lo vaya a hacer, bueno, veremos a las 12:30, pero no parece. Y pues, sobre todo Muriqui. 23 goles, me recordaba, yo no lo pude vivir tanto porque creo que es la 99-2000, pero me recordaba esa situación que vive el Atlético de Madrid, que baja segunda con 20 y pico goles de Hasselbaink, que no es Pichichi, segundo máximo goleador. Una cosa parecida, ¿no? Lo que pasa con Muriqui. Sí, no, de hecho, justo era algo que no ocurría, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde aquella que le pasó al Atlético de Madrid, pero coincido totalmente en los nombres además que has señalado tú, sobre todo, quizás, ¿no? De los más señalados, evidentemente, Muriqui, al final, que ha sido 23 goles. Ha peleado por el Pichichi hasta la última jornada con 23 goles, creo que es el máximo goleador en la historia del Mallorca con 55 goles, o sea que estamos hablando de un jugador súper importante para un equipo y que con tantos goles parece mentira que un equipo pueda llegar a descender, ¿no? Y luego también figuras como Leo Román, ¿no? En portería, que además es un portero de las grandes ocasiones, ¿no? De grandes noches, que ha hecho partidazos contra Madrid y Barça, y parece mentira, ¿no? Que esté en esta situación. También hablábamos del Girona, lo mencionabas tú antes, un Girona que también, ¿no? Venía de una temporada del 2024-2025 en Champions y fíjate, parece que un año es la anterior, creo que es la 23-24 que juega Champions. En la 23-24 juega... No, estaba peleando por la Liga. 24-25, perdón, sí, tienes toda la razón. 24-25, o sea, 23-24 es la que llega a Champions. Exactamente. Y 24-25 es la que la juega y casi desciende. Pero bien, perdona, que te he cortado.
No, nada, eso, y simplemente comentar eso, que también, bueno, pues el Girona parece que de un año para otro, ¿no? Se ha diluido un poco, se ha dejado ir y pues finalmente han acabado descendiendo a segunda división. Sí, no sé tú cómo lo ves lo del Girona también. A ver, comparándolo con lo del Mallorca, es cierto que yo creo que ese Girona que gana, bueno, que llega a Champions, tiene muchos jugadores que se le acaban yendo, pues Eric García, Savinho, Dovic, Aleix García, quiero decir, son muchos perfiles importantes, Miguel Gutiérrez, que se le acaban yendo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que el Girona, a pesar de que haya intentado rehacer su estructura, los fichajes del año pasado no funcionaron y los de este han funcionado pocos. Me viene a la mente, por ejemplo, ese fichaje de Marc-André ter Stegen en invierno, que evidentemente no ha funcionado porque se lesiona. El que sí que creo que ha funcionado más o menos es Unagi, pero Brian Hill tampoco. Abel Ruiz, que lo ficharon la temporada pasada, tampoco ha hecho mucho. Banat, que estaba jugando más o menos, el delantero ucraniano, se lesiona para las últimas jornadas. Juegan sin delantero, hace Brian Hill en punta, tal. Tiene que volver Stuani, que está medio lesionado. Bueno, son muchas cosas que yo creo que le diferencian un poquito del Mallorca. Es cierto que creo que tienen un gran técnico como Mitchell, sí, pero que no le ha dado para salir del descenso, y además teniendo en cuenta que dependían de ellos mismos. Sí. O sea, es que dependían de ellos mismos para no descender. De hecho, yo creo que hubo mucha tensión en ese encuentro, ¿no? Contra el Elche. Es verdad que el Elche al final hizo los deberes porque lo que necesitaba era puntuar Montilivi, y al final consiguió ese empate que le sirvió para la salvación. El Girona, por su parte, no pudo conseguir los 3 puntos, esa victoria que le hubiese dado la salvación. Yo es que el partido del Girona, me parece que el Girona está muy frío. Quiero decir, necesitas ganar en tu estadio, se ponen por delante, y creo que vemos un Girona al final del partido prácticamente no intentando nada. No sé si era por cansancio, no sé si por desmotivación, pero con un gol te salvabas. Además se salva también el Elche, o sea que tampoco es que estuviese, porque hay un momento en el además que se quedan ellos dos solos jugando por los descuentos y tal, estaban solo ellos dos jugando, y no lo consiguen. Otro equipo también que quiero destacar, que también estuvo, a mi parecer, fatal, fue el Osasuna contra el Getafe. Vimos a un Getafe que se pone 1-0 con gol de Luis Milla y tras un rebote, pero el Osasuna me dejó muy, muy frío. Además no estaba Víctor Muñoz, que todavía peor. No sé qué te ha parecido la temporada de los Osasuna, si esperabas esto o tiene equipo para más. No, yo creo que tiene equipo para más, pero es verdad que la dinámica, no, lo veníamos diciendo, el Osasuna en los últimos encuentros, bueno, es que creo que no sé cuántas derrotas acumula, pero son más de 5 derrotas en los últimos encuentros. Y también pues es un equipo del que, bueno, tiene quizás más plantilla, ¿no?, para lo que ha dado, pero bueno, finalmente pues sí que ha conseguido mantenerse en la categoría. Pero es verdad que el Osasuna además no dependía de sí mismo, y bueno, ha tenido en este caso la fortuna de poder mantener la categoría, pero también es un equipo, como decías, que puede aspirar a más. Es que yo creo que el Osasuna hace unas cuantas jornadas, no sé si eran 7, 8, se veía salvado, se veía como, bueno, ya tenía 40 puntos, 40 y pico puntos, o 30 y largos. Y yo creo que ellos pensaron que, bueno, que vamos a intentar llegar a Europa, pero que tampoco sin mucha intención estamos salvados, y han estado hasta el final sufriendo. Quiero ir también ese partido al otro protagonista, que es el Getafe, que acaba yendo a Europa con una de las peores plantillas de primera. Es cierto que en invierno se arregla un poco, un poco, tampoco mucho, tampoco que traigan aquí nombres espectaculares, y conseguir Europa. Impresionante lo de Bordalás. Sí, ¿no? Lo de Bordalás sin duda tiene un don para construir esos equipos incómodos, y al final llevarlos a lo máximo nivel posible. Y además, lo destacabas tú, en una plantilla muy corta, ¿no? Hablábamos al principio de temporada que Bordalás contaba con pues una plantilla muy justa, ¿no? Pero al final jugadores, bueno, como Luis Milla, ¿qué hablar de Luis Milla, la temporada que ha hecho? Bueno, sin duda que pues es toda una gesta lo que ha conseguido Bordalás con el Getafe, y es para estar muy satisfechos. Es que me encanta el dato de 32 goles en 38 jornadas y llegas a Europa. Sí. Es que me parece increíble. Estamos hablando de menos de un gol por partido, y eres el séptimo mejor equipo de la clasificación. Lo de Luis Milla me parece muy destacable, porque es un jugador que, si no fuese porque es español, iría al Mundial. Pero claro, es español, y la situación de España en el Mundial pues es muy complicada en el centro del campo. Es que a quién quitas, ¿no? Pero Luis Milla me parece un futbolista para ir al Mundial. Sí, y otro jugador además que destacaría, que a mí me toca también un poco de cerca, es David Soria, ¿no? Un portero del que quizás hablamos poco, pero además hace poco, bueno, consiguió esos 300 partidos con un mismo equipo, que creo que lo han conseguido Gigi Buffon, Van der Sar y alguno más, y Casillas, y bueno, sin duda también está siendo clave, o ha sido clave una vez más en esta temporada del Getafe. Totalmente. Para destacar simplemente también, el Celta también va a Europa, está bastante más cerca. Impresionante lo que está consiguiendo el Celta, teniendo en cuenta que esta misma temporada ha jugado Europa League, y que la temporada que viene lo va a volver a hacer. Impresionante
impresionante los de Giraldez. Mañana estaremos aquí hablando, evidentemente, de esa convocatoria de Luis de la Fuente de hoy a las 12:30. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.